No todos aquellos que viajan sin rumbo están perdidos, enseñan sus historias J.R.R. Tolkien, pero si sientes que es tu caso, te doy la bienvenida a este espacio que va de poesía, cuentos y novelas en un 100%. Cada semana, una nueva emisión dedicada a mujeres y hombres de la literatura, en un viaje de 10 episodios imperdibles. Mi nombre es Esteban Poblete, y este es mi podcast, Aquí me libro. Hola a todas y a todos, les invito a una emisión más de Aquí me libro, el podcast pensado para amantes de los libros y la escritura. Muchas gracias por estar del otro lado. Les cuento desde ya que hoy arrancamos con todo, dando seguimiento a reconocidos escritores y escritoras que en lo personal admiro hace algún tiempo. Este segundo programa, como nos adelanta su título, viene cargado al rock y terror, gracias a una autora argentina que se ha vuelto referencia obligada del género. A propósito, ¿es un género que estén leyendo actualmente? Espero que sí, hay una gran lista de opciones recomendables, pero si no es el caso o si todavía no le das la oportunidad, no te preocupes, te traigo un pequeño adelanto a continuación de la escritora del día, Mariana Enríquez. A esa edad suena música en la cabeza, todo el tiempo, como si transmitiera una radio en la nuca, bajo el cráneo. Esa música un día empieza a bajar de volumen o sencillamente se detiene. Cuando eso pasa, uno deja de ser adolescente. Pero no era el caso ni de cerca de la época en que hablábamos con los muertos. Entonces la música estaba a todo volumen y sonaba como Slayer, Raining Blood. Les avisé que el rock, o en este caso el thrash, iba a imponerse en la jornada de hoy. Y lo acabamos de oír en palabras de Mariana, con el inicio de Cuando hablábamos con los muertos. Y ojo con esa historia porque voy a regresar a ella. Sin embargo, creo necesario hacer una presentación a la altura de la tremenda Mariana Enríquez. Entremos en contexto con una breve reseña sobre la escritora argentina. Escuchas, Aquí me libro. Con una infancia colmada de supersticiones y relatos ricos en creencias de magia oscura, la autora bonaerense nacida en 1973 cuenta que su abuela fue un factor determinante en su gusto por las historias lúgubres. Esto en la provincia de Corrientes, lugar donde pasó algunos años de su infancia, para luego mudarse a la ciudad de La Plata. En su adolescencia, ya en los últimos años de la década de los 80, hizo del punk una forma de vida y también de su literatura. Para entonces encontraba en la música y en la lectura verdaderos pilares para sostenerse. Dicha formación dio paso a una escritura desenfrenada, que a sus 19 años ya la tenía con su primera novela escrita. Hablo de Bajar en lo peor, cuyo manuscrito causó revuelo y la llevó a ser publicada un año más tarde en Planeta, nada menos. ¿Y qué podría decirse de esta novela? Pues bien, una primera aproximación nos da cuenta del ambiente enrarecido del Buenos Aires de la época. Si a tu alrededor ves drogas y desencanto, no debiera sorprender a nadie que estos elementos formen parte de tu narrativa, y Mariana lo plasma sin edulcorantes, posando su mirada en adolescentes como ella, que se ven tan enfrentados a los excesos y la idea del amor como azotados por una desigualdad terrorífica, que lleva, en el caso de uno de los protagonistas, a la prostitución. Y por favor que no te espante tocar esta clase de temas, porque lo crudo es un rasgo esencial en su camino literario, manifestándose de forma recurrente en el resto de sus obras. Bajar en lo peor, sin embargo, no contentó a toda la crítica. Mientras para unos se trataba de una voz tan rebelde como refrescante en la escena, para otros no destacó en demasía. Y si bien esto último no significa gran cosa en términos de escritura, cabe destacar dos puntos que me parecen relevantes. Lo primero es que muchas de esas críticas, ante el éxito sostenido de la autora, especialmente en los últimos 10-12 años, acabaron por revertirse. Lo segundo, en palabras de la propia Mariana Enríquez, tuvo como consecuencia una especie de autoanálisis. De la noche a la mañana, su nombre empezó a concitar mayor interés en medios culturales, y ella misma reconoció no sentirse del todo preparada para responder a esa expectativa. ¿Por qué? Porque lo suyo no era una aproximación a la literatura desde la academia. Mariana Enríquez, al igual que tú, que puedes estar escuchando el podcast ahora, se formó como una autodidacta. Leer y escribir como un acto reflejo, natural, que no está necesariamente relacionado con un estudio acabado. Es más, cuenta en una entrevista que a esa clase de preguntas solía responder de manera inexperta, lo que en cierto modo la obligó a prepararse todavía más si quería crecer como escritora. Aunque Mariana no es solo escritora, también es periodista y en ese plano destaca su rol como subeditora del suplemento cultural Radar, del reconocido diario Página 12. En dicha beta, el rock siempre ha estado presente. Asimismo, es un elemento que forma parte de su narrativa, ya sea en novelas o cuentos. Porque no solo novelas componen su obra. De hecho,
El texto con el que arrancó este espacio corresponde al inicio de un cuento, pero no fue el primero en ver la luz. En 2005, y por un encargo, dio inicio a una prolífica carrera como cuentista. El Aljibe, cuyo argumento bebe directamente de sus años en Corrientes con un marcado influjo de su abuela materna, da cuenta de los horrores que padece una chica al cuidado del resto de mujeres de su familia. En ese entonces, lo que podría espantar a más de alguno fue parte de lo habitual, lo fantástico como un elemento cotidiano. Dicho cuento se incluye en un libro que publicaría más tarde, y ahondar en él le permitió consolidar un registro que la caracteriza. Mal que mal, hablamos de una escritora que ha revitalizado el género de terror. No obstante, a la autora parece no interesarle mucho definirse así. No cree escribir cuentos de terror. Se siente más cómoda empleando mecanismos de terror pero al servicio de la literatura, secas. Lo suyo, en sus propias palabras, es escribir sobre vidas horribles. Y es que detrás de figuras vampirescas o fantasmagóricas subyacen temas que no podemos sino reconocer: femicidios, desapariciones forzadas y otra clase de pesadillas. ¿Quieres saber más? Lo que sigue es Mariana Enríquez en un fragmento del Aljibe. Desde el sillón, con el pelo tan grasoso que parecía siempre húmedo, veía pasar el mundo que se estaba perdiendo. Ni siquiera había ido al cumpleaños de 15 de su hermana, y sabía que Mariela se lo agradecía. Iba de un psiquiatra a otro desde hacía tiempo, y ciertas pastillas le habían permitido empezar la secundaria, pero solo hasta tercer año, cuando había descubierto que en los pasillos del colegio se escuchaban otras voces bajo el murmullo de los chicos que planeaban fiestas y borracheras. Cuando desde dentro del baño, mientras hacía pis, había visto pies descalzos caminando por los azulejos y una compañera le dijo que debía ser la monja suicida, que años atrás se había colgado del mástil. Fue inútil que su madre y la directora y la psicopedagoga le dijeran que ninguna monja se había matado jamás en el patio. Josefina ya tenía pesadillas sobre el Sagrado Corazón de Jesús, sobre el pecho abierto de Cristo, que en sus sueños sangraba y le empapaba la cara, sobre Lázaro, pálido y podrido, levantándose de una tumba entre las rocas, sobre ángeles que querían violarla. Así que se había quedado en casa, y de vuelta a rendir materias cada fin de año con certificado médico. Y mientras tanto Mariela volvía de madrugada en autos que frenaban en la puerta. Se escuchaban los gritos de los chicos al final de una noche de aventuras que Josefina ni siquiera podía imaginar. Envidiaba a Mariela incluso cuando su madre le gritaba porque la cuenta del teléfono era impagable. Si solo ella hubiera tenido alguien con quien hablar, porque no le servía el grupo de terapia. Todos esos chicos con problemas reales, con padres ausentes o infancias llenas de violencia, que hablaban de drogas y sexo, y anorexia, y desamor. Y sin embargo seguía yendo, siempre en taxi, de ida y de vuelta, y el taxista tenía que ser siempre el mismo, y esperar en la puerta, porque se mareaba y los latidos de su corazón no la dejaban respirar si se quedaba sola en la calle. No había subido a un colectivo desde aquel viaje a Corrientes, y la única vez que había estado en el subterráneo gritó hasta quedarse afónica, y su madre tuvo que bajarse en la estación siguiente. Esa vez la había zamarreado y arrastrado por las escaleras, pero a Josefina no le importó, porque tenía que salir de cualquier manera de ese encierro, ese ruido, esa oscuridad serpenteante. Estás escuchando Rock y Terror, el episodio dedicado a la escritora argentina Mariana Enríquez. Si te gusta el contenido de este podcast, te invito a seguirlo en Spotify y en mi canal en YouTube. Nuevos contenidos cada semana. Procuré no leer un párrafo que pudiera ser tomado como spoiler. Más bien, me interesaba compartir con ustedes la prosa de una autora que, como se dijo, se vale de mecanismos propios del género para llegar a algo más profundo. Ese rasgo que suele asociarse a escritores como el propio Stephen King, autor a quien Mariana reconoce como una de sus influencias, también lo van a encontrar en ella. Así que el llamado es claro: lean a Mariana Enríquez. No exagero al decir que es una de las mejores escritoras contemporáneas, y no me refiero solo en relación al género. El terror es una puerta de entrada, casi un gancho o una excusa si se quiere, que nos arrastra a verdaderas pesadillas del país trasandino y por extensión de buena parte de Latinoamérica. O vamos a desconocer que en un cuento que narra en el subtexto los hechos más cruentos de la historia reciente con las torturas y los detenidos desaparecidos en Argentina tiene el mismo efecto para nosotros que los episodios asociados a la dictadura cívico-militar de Pinochet. Ahí está la auténtica historia de terror. El horror frente a nuestros ojos. Y ese es precisamente el tipo de cosas que encuentras en su cuento, Cuando hablábamos con los muertos. La polaca dijo que el novio de su tía estaba desaparecido. Se lo habían llevado durante el mundial. Todos nos sorprendimos porque la familia de la polaca era recareta. Ella nos aclaró que casi nunca hablaban del tema, pero a ella se lo había contado a la tía, ella borracha, después de un asado en su casa, cuando los hombres hablaban con nostalgia de Kempes y el campeonato del mundo. Y ella se sulfuró, se tomó un trago de vino tinto y le contó a la polaca sobre su novio,
y lo asustada que había estado ella. Nadie aportó un amigo de su papá, que cuando ella era chica venía a comer seguido los domingos, y un día no había venido más. Ella no había registrado mucho la falta de ese amigo, sobre todo porque él solía ir mucho a la cancha con su viejo, y a ella no la llevaban a los partidos. Sus hermanos registraron más que ya no venía. Le preguntaron al viejo, y al viejo no le dio para mentirles, para decirles que se había peleado o algo así. Les dijo a los chicos que se lo habían llevado, lo mismo que decían los abuelos de Julita. Después los hermanos se lo contaron a nadie. En ese momento, ni los chicos ni nadie tenían ni idea a dónde se lo habían llevado, o de si llevarse a alguien era común, si era bueno o era malo. Pero ahora ya todas sabíamos de esas cosas. Después de la película La noche de los lápices, que nos hacía llorar a los gritos, le alquilábamos como una vez por mes, y él nunca más, que la Pinocha había traído a la escuela, porque en su casa se lo dejaban leer, y lo que contaban las revistas y la televisión. Yo aporté a mi vecino del fondo, un vecino que había estado ahí poco tiempo, menos de un año, que salía poco a la calle, pero nosotros lo podíamos ver paseando por el fondo. La casa tenía un parquecito atrás. No me lo acordaba mucho, era como un sueño. Tampoco se la pasaba en el patio. Pero una noche lo vinieron a buscar, y mi vieja se lo contaba a todo el mundo. Decía que por poco, por culpa de ese hijo de puta, casi nos llevan también a nosotras. A lo mejor porque ella lo repetía tanto, a mí se me quedó grabado el vecino, y no me quedé tranquila hasta que otra familia se mudó a esa casa, y me di cuenta de que él no iba a volver más. La Pinocha no tenía ninguno que aportar, pero llegamos a la conclusión de que con todos los muertos que ya teníamos era suficiente. Esa noche jugamos hasta las 4 de la mañana. A esa hora ya empezamos a bostezar y a tener la garganta rasposa de tanto fumar. Y lo más fantástico fue que los padres de la Pinocha ni vinieron a tocar la puerta para mandarnos a la cama. Me parece, no estoy segura porque la ouija consumía mi atención, que estuvieron mirando la tele o escuchando música hasta la madrugada también. Pero los horrores no provienen solo de las dictaduras. Y digo esto más que hablar del pasado porque son heridas que nunca llegaron a cerrarse por completo, y exigir toda la verdad, toda la justicia, es una causa totalmente vigente en todo el continente el día de hoy. Y es que la autora también sabe narrar, valiéndose de las reglas propias de la literatura de terror, la violencia de género. En este sentido, señalo Las cosas que perdimos en el fuego como un texto que lo ejemplifica poniendo acento en las mujeres quemadas por sus parejas, pero no denunciando el hecho con ánimo activista. Acá el giro es profundamente literario, y subvierte el contenido para contar una historia, la de un grupo feminista extremo que toma el fuego como un arma liberadora. Mujeres que deliberadamente deciden quemarse y encontrar un nuevo sentido de belleza, rompiendo todo canon, con fogatas abiertas donde las voluntarias se arrojan a las llamas y se curan en hospitales clandestinos. Con todo lo dicho, no hace falta profundizar en lo mucho que recomiendo Mariana Enríquez. En lo que refiere a narrativa, creo que se ha vuelto una lectura imprescindible en estos tiempos, y en virtud de lo anterior, comienzo a despedir esta misión enumerando lo más destacado de sus obras, para que le pongan ojo y vayan por ella. Sobre las novelas, la primera mención ya la tienes, Bajar en lo peor. Debut, que es una declaración de intenciones y un mazazo para entrar en su escritura. También, debo decir que Nuestra parte de noche se robará las miradas. El libro de 2019 ganó el premio Herralde de novela. Y eso no es poca cosa. En relación a los cuentos, Los peligros de fumar en la cama y Las cosas que perdimos en el fuego les van a encantar. Aunque si son lectores cautelosos y no son de arrojarse de buenas a primeras, les tengo una sugerencia. Y es la siguiente. Busquen el trabajo de la editorial chilena Montacerdos. Ellos publicaron Cuando hablábamos con los muertos, que reúne únicamente 3 relatos de la artista argentina, y que funciona perfectamente como un gancho, como un punto de partida, que abre puertas y enciende el interés como lector. Les menciono esto porque justamente fue mi caso. Varios años atrás, cuando di con el libro en una primavera del libro, de 2016 si no me estoy equivocando, lo vi, no lo conocía mucho, le di la oportunidad y la verdad es que me voló la cabeza. Y me encantaría que eso también le pase a ustedes. Si te ha gustado este programa, recuerda compartirlo con todos aquellos que sepas de su interés por los libros y la literatura. Ayúdame a hacer crecer este espacio. Cada semana, nuevos episodios tanto en Spotify como en YouTube, en mi canal que se llama Otra Jornada Extraordinaria. Soy Esteban Poblete. Aquí me libro.